Este jueves 15 de mayo, en Sabiduría para todos los días, vamos a hablar acerca del sentido común. Nuestro texto de esta ocasión se encuentra en Proverbios capítulo 21, verso número 16. La persona que se aparta del sentido común termina en compañía de los muertos. Como siempre, leemos la Nueva Traducción Viviente. Yo soy el pastor Rafael Pola. Qué gusto compartir juntos la meditación en la palabra de nuestro Señor. Como siempre, leemos el libro de Proverbios. Es una bendición, sin duda, el contar con una reunión entre semana para compartir nuestros motivos de oración. El Señor nos permite reunirnos por este medio virtual para interceder unos por otros, y ayer justamente iniciamos una nueva etapa de enseñanza bíblica que siempre agregamos al final de la reunión, un tiempo de consideración de la palabra, y estamos ahora empezando con la oración del Padre Nuestro. Hace ya algunos años publiqué un pequeño libro llamado La oración que cambia tu vida, y estaba justamente basado en el Padre Nuestro. Volvemos a esta oración modelo, y ayer aprendimos algo muy importante. Otra vez lo recordábamos, que no todos tienen el privilegio de llamar a Dios Padre. Nosotros lo podemos hacer no porque seamos mejores que otras personas, sino porque hemos sido adoptados como hijos. Y la adopción nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué enorme bendición. Por lo pronto continuamos con nuestro estudio de Proverbios. Y hoy vamos a hablar de algo pues importante. Vamos a hablar del sentido común. Podríamos identificar hasta ahora dos fuentes de conocimiento que hemos encontrado con claridad en el libro de Proverbios. La propia del libro, que viene marcada, señalada con claridad por el tipo de literatura que es justamente la sabiduría. No en el sentido común de un saber ancestral que se hereda de padres a hijos, la mayoría de las veces por una tradición oral, que consiste en recopilar dichos, proverbios, sentencias de un pueblo o de una cultura. Los proverbios también son, de igual manera, un tipo de literatura como esta, pero en la Biblia le llamamos sabiduría porque es fuente de la sabiduría de Dios. Ha sido revelación del Señor para su pueblo. No está distanciada la sabiduría de la observación y consideración de la vida misma, porque si no, ¿de qué hablaría? Pues justamente de la vida misma, de la vida común y corriente de todos los días. Pero también en Proverbios encontramos una segunda fuente de conocimiento, que es el sentido común, que consiste, como bien sabemos, en aquello que es fruto de la intuición en un determinado contexto histórico y cultural. El sentido común no es tan universal como en un principio sonaría. Tiene que ver con algo que compartimos,
pero que depende también, sin duda, de nuestro contexto histórico o nuestro contexto cultural. Lo que para nosotros sería algo de sentido común, tal vez no lo sea para la gente que vive en Alaska o que vive allá en el sur de África o en el lejano oriente o en Nueva Zelanda, en fin. ¿Y qué si pensamos en otras etapas de la historia? Seguramente cosas que para nosotros hoy son de sentido común, no lo serían para la época de la modernidad, en el siglo XIX o la Edad Media, o la época de la iglesia llamada patrística, o en la antigüedad de otros pueblos. Por ello es que también el Señor nos permite tener como guía para relacionarnos con la vida, con el mundo, el sentido común afinado para nuestro momento y nuestro tiempo. El Señor nos creó con algo así como un GPS interior que tiene la función de guiarnos por el camino de la vida. Es el GPS el que marca el sentido, es decir, nos permite tener una dirección y es común porque lo compartimos todos los que vivimos en un tiempo y un lugar de manera generalizada. Es un sentido que, como todos los sentidos, también se puede cultivar y se puede desarrollar porque es dinámico, no es algo estático que se dio, está ahí y que nunca va a cambiar. Hay formas de desarrollar, afinar nuestro sentido común. Ignorarlo puede ser muy severo, muy serio, trágico, como dice Proverbios, porque quien ignora el sentido común puede terminar en compañía de los muertos, puede perder su vida. ¿Qué es lo que se opone a que vivamos siguiendo el sentido común? Hay varias cosas que son barreras para que podamos echar mano de este don del Señor que recibimos simplemente por creación. Primero, vivimos en un mundo tan superficial que no nos da tiempo para tomar en serio las cosas que tenemos en nuestra vida. Y hay quienes viven así, sin meditar, sin considerar si eso que deciden o no hacer los lleva en una dirección correcta. En segundo lugar, podríamos señalar también que no es obrar con sentido común cuando nos dejamos llevar por nuestros impulsos o nuestras emociones. ¿Cuántas personas actúan de manera absolutamente incomprensible porque se dejan llevar por un momento de enojo o porque simplemente siguen los dictados de su corazón? Uno dice, pero ¿cómo puedes vivir eso? ¿Cómo puedes estar haciendo eso? ¿Cómo no te das cuenta del daño que te estás causando a ti mismo y a los demás? ¿Y has perdido el sentido común? La respuesta es sí. Las emociones son a veces muy poderosas y también nuestros impulsos. En tercer lugar, también es frecuente que especialmente entre jóvenes o quienes de alguna manera están necesitados de pertenecer a algún grupo social, a alguna comunidad, pues sigan la corriente de ese grupo, se dejen influir y acaban actuando sin sentido común. Uno puede preguntarse, ¿qué hay en la mente de una señorita que a las 3 de la mañana camina semivestida, alcoholizada, tambaleante por alguna avenida de nuestras ciudades? Se fue a una fiesta y para no ser señalada o rechazada, comenzó a hacer lo que otros hacían y como no estaba acostumbrada, en ella los estragos fueron terribles. Se deja llevar por la corriente. También algo que es barrera al sentido común es que tomemos decisiones o actuemos sin contar con la información suficiente antes de hacerlo. Y cuando no cuentas con la información suficiente, pues seguramente vas a tomar un sentido equivocado. Por último,
También es común en Proverbios hablar de este antihéroe de la sabiduría que es el necio o el ignorante. Pero en este caso es más bien el necio, aquel que simplemente por mor de lo que él dice o piensa que es, así pretende actuar, a pesar de que todo indica que eso que piensa que es correcto va en sentido equivocado. Como aquel que pierde una y otra vez en la lotería, en el bingo, en las mesas de apuestas, y sigue pensando que algún día se la va a sacar y acaba con lo poquito que tiene. Lo grave del asunto, de acuerdo a lo que hemos leído en Proverbios, es que caminar en el sentido incorrecto, sin sentido común, puede tener resultados muy trágicos. Por eso vemos cómo se cosecha pobreza, se cosecha enfermedad, se cosecha amargura, soledad, frustración y muerte. Digámoslo con toda claridad. La vida, para saber vivir y conducirla con corrección, necesita de dos brazos, o de dos piernas, o de dos ojos, o de dos oídos. Necesita contar con dos elementos. Primero, que tú tengas en tu corazón la gran bendición de atesorar la sabiduría de Dios. Estoy seguro. Y si tú permites que tu vida sea dirigida por la sabiduría de Dios, vas a llegar a un lugar correcto. Pero también el sentido común. Dios nos dotó tanto de la inspiración de su Espíritu, que nos ilumina, que guía nuestros pasos, nuestro camino, cuando consideramos su palabra, pero también nos dotó de un sentido común que nos dice, ahí está el norte, cuidado, no te desvíes. Pero, como pasa con el GPS, lo tienes que activar. Porque podría estar en tu teléfono apagado y no te sirve para nada. ¿Alguna vez has intentado que te guíe el GPS? Pones la dirección, pero te das cuenta de que no avanza. Olvidaste ponerle datos y te está dando información que no está actualizada. Tú requieres estar también alerta, en on, prender la brújula. Y esto también implica pensar antes de actuar. Cuando el GPS se prende de manera milagrosa, en unos cuantos segundos ya pensó. Usamos esa expresión de manera simbólica. Ya pensó. Antes de decirte cómo llegar a donde vas, ya procesó la información. También tú tienes que hacer lo mismo, tienes que procesar la información y la sabiduría requiere que leamos la Biblia. No nos llega de un momento a otro como un chispazo. Sería demasiado sencillo si solamente ponemos un interruptor, levantamos la perilla y empieza a funcionar nuestro corazón sabio. No. Hay que leer la palabra y pensar como Cristo. Desarrollar el sentido significa pensar como Cristo, aprender a sentir como Cristo y poner bajo su autoridad y bajo su dirección nuestros valores y nuestros principios. Porque si Dios no ha cambiado tus valores y tus principios, yo te pregunto entonces qué es lo que ha cambiado. La sabiduría y el sentido común no siempre van por el mismo carril. En ocasiones la sabiduría te conducirá en una dirección diferente. Pero lo importante es que estés seguro que se trata de la guía de Dios y la única forma de estar seguro es que tengas una base firme en su palabra, porque no se trata de prendidas de foco. Y la palabra requiere ser bien leída y bien comprendida. Y también los hijos de Dios necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine. Y también desarrollar
esa enorme bendición que es contar con una familia espiritual con quien podemos compartir la palabra y también recibir mayor claridad y orientación. Dios no trabaja con ocurrencias ni con prendidas de foco. Él nos habla cuando vamos a su palabra con humilde obediencia. Y una cosa que es importante es que su sabiduría, la guía para la acción, nunca irá en contra de sus mandamientos. Escuchaba yo a un pastor decir que él redujo a un porcentaje mínimo la necesidad de la consejería en su iglesia, porque simplemente le decía, hermanos, si vienen conmigo a que yo les diga que sí a lo que la Biblia dice que no, pues están perdiendo su tiempo. Me hace perder el tiempo a mí y lo piden ustedes, porque mi respuesta siempre será lo que la Biblia dice. Y eso liberó mucho tiempo, porque era siempre la solución. Lean su Biblia. La sabiduría nunca irá en contra de los mandamientos de Dios. No te va a decir que agarres lo que no es tuyo, no te va a permitir que mientas, no te va a insinuar que está bien que abandones tu familia o que te pases un alto. Tampoco crees que vas a encontrar el beneplácito de Dios cuando buscas unirte al yugo desigual con alguien que no comparte tu fe. Y ponemos una lista larga de preguntas que a veces, conociendo la respuesta, queremos formularle al Señor. Pues es el sentido común que hay que seguir las indicaciones de quien nos creó y nos formó, porque es el dueño y el Señor, el autor de nuestro libro de la vida. Es también el sentido común, amados hermanos y hermanas queridas, que la persona que es violenta lo va a seguir siendo. Y es iluso pensar que va a cambiar. También el mentiroso, que te ha mentido siempre, lo va a seguir haciendo. Y es algo contrario al sentido común pensar que no va a ser así. También el manipulador, que desde siempre te ha manipulado o se ha aprovechado de ti, lo va a seguir haciendo si tú lo permites. Esto es de sentido común. Así que diríamos, con una buena dosis de sabiduría popular, hay que bajarse de la nube, hay que poner los pies sobre la tierra, pero hay que dejar el corazón en el cielo, en las manos del Señor. Es decir, necesitamos tener los dos aspectos que Dios nos da para caminar en la vida, la sabiduría y el sentido común. Creo que es muy triste que tú y yo conozcamos personas y a veces esa persona que conocemos la vemos todos los días en el espejo. Es muy triste que estén viviendo sin sentido común y lejos de la sabiduría. Es un buen momento en esta meditación considerar con una verdadera honestidad y un corazón sincero si hemos vivido con sentido común y si hemos vivido conforme a la sabiduría de Dios. Y es buen momento para hacerlo, porque eso quiere decir que aún estás a tiempo, porque el riesgo de no considerarlo es muy alto. Y no solamente para ti, porque te imaginas los destrozos que causa una mamá que carece de sentido común. ¿Te imaginas el daño enorme que causa un papá sin sabiduría de Dios? ¿Te imaginas el daño que pueda hacer a un matrimonio el que él y ella carezcan de sentido común? ¿Y qué decir? Si un jefe o un maestro no se deja guiar por la sabiduría de Dios. Así que la frase cae muy bien. Si esto es así,
Si hay personas en lugar de liderazgo sin sentido común y sin sabiduría, por eso estamos como estamos. Porque hemos aceptado poner en autoridad a personas sin ningún sentido común y sin sabiduría. Al final de esta meditación es una buena oportunidad para preguntarnos, para preguntarte qué le vas a decir hoy al Señor. ¿Cuál va a ser tu respuesta a la palabra de Dios? Si tú le das a la palabra de Dios autoridad en tu vida, si realmente crees que es palabra de Dios, y si en realidad tu corazón está dispuesto a obedecer la palabra, entonces hoy la aplicación es clara, es sencilla, es directa. Ve a la palabra y alimenta tu corazón de sabiduría de lo alto. Abre tus sentidos, usa tu entendimiento, tu inteligencia, para que puedas vivir también con sentido común. La fe, ¿no? La fe no suele ir en contra del sentido común. A veces entendemos mal las cosas que Dios nos demanda. La fe es creer con verdadera convicción que la palabra de Dios es verdadera y que Dios es real y que Él sostiene con su mano poderosa al que se deja guiar por la palabra. Espero que estén listos para el próximo domingo, pero antes del domingo, el sábado, es la reunión regular del grupo de mujeres. Seguimos con cantares, no se lo pierdan. Las espero a todas y a cada una en esa próxima reunión del sábado, que tendremos ocasión de ir al segundo canto. Estamos pensando en un tema. ¿Cuál es el modelo bíblico adecuado para una mujer que sigue a Jesús? Para una mujer cristiana. Y el domingo continuamos con nuestro curso Vida Espiritual. Te invito a que asistas, te comprometas, estudies, pero no te olvides que el domingo ya hay que llegar con el material que repartimos leído. Tanto si está en formato virtual como en formato físico, hay que leer el capítulo del libro para llegar con el antecedente. Espero que así sea. La liga, el archivo en PDF lo pusimos en el chat de GESEL. Ahí lo puedes encontrar si no lo tienes. Los espero para que podamos seguir creciendo y fortaleciendo nuestra vida espiritual.